me enamoré de mi abusador. Advertencia. Mi historia. Yo era hija única en una familia bastante normal. Mi madre era mexicana, la menor de 3 hermanos, y mi papá era colombiano. No tenía, o jamás habló acerca de su familia, por lo que prácticamente solo contaba con mi familia materna. Cuando tenía 6 años, perdí a mi abuelo, y a los 10, a mi abuelita. A los 11, le detectaron cáncer a mi mamá, era terminal y falleció 5 meses después. Mi padre se volvió alcohólico poco a poco. A los 12, un día mi papá llegó ebrio y creo que drogado. Yo estaba en su cuarto, aún no logro recordar por qué razón. Pero de repente, me despertó el semidesnudo acariciándome. En ese momento, empecé a tener flashbacks, estaba en shock. No grité, no dije nada. Mi cuerpo comenzó a responder a sus estímulos, sí, me empezó a tocar. No sé si fue mi primer orgasmo, pero sí es el primero que recuerdo. Instantes después, se quedó dormido, no sé si por el alcohol, pero a eso apestaba. Yo me fui de allí, y creo que él pensó que lo había soñado todo, porque los días siguientes pasaron como si no me hubiera hecho nada. La vergüenza me impedía siquiera sugerir hablar de lo que pasó. Conseguí un trabajo y me fui a vivir lejos, prácticamente ya no tenía familia. Me forcé a tener parejas de mi edad, pero nunca pude desear a ninguno, aunque quisiera. Sexualmente, solo me atraían hombres mayores, de 45 o más. Mi vida privada se reducía a navegar por internet, buscar dad-daughter en el contenido +18, y tener fantasías donde soy sometida por mi padre. Me hice workaholic para escapar de mi realidad. Iba a trabajar todos los días, incluso se podría decir que ya había superado el pasado y empecé a vivir normal, a falta de mejor palabra. Hasta que algo que cambiaría mi vida para siempre sucedió. Por el COVID, mi empresa nos mandó a hacer home office y eventualmente sería despedida. Intenté conseguir trabajo, pero nadie estaba interesado en alguien de recursos humanos en medio de una pandemia donde no hay oficinas. El dinero de mi finiquito empezó a terminarse y tuve que pedir apoyo a la única persona que podía ayudarme. La recaída. Para ese momento, a mi padre le iba bastante bien. Yo tenía cierto nivel de agorafobia, lo que me impidió irme a vivir con algún amigo del trabajo o algo así. Sí, me quedé en su casa, pero él hacía home office trabajando en el área de IT. No pasaron ni 2 días antes de que me confrontara e intentara abusar de mí. Pero esta vez, no opuse absolutamente ninguna resistencia, era como si estuviera satisfaciendo años de deseos reprimidos. En ese momento, me di cuenta de que ya estaba quebrada. Mi psicología ya no era racional. Como era pandemia, se imaginarán que pasó una y otra vez. En un punto, ya era consensuado. Él empezó a cambiar su actitud conmigo, comenzó a ser atento, comprándome cosas, ropa, llevándome a comer. Para hacer el cuento corto, me empecé a convertir en una ama de casa y enamorarme de él. Tal cual, síndrome de Estocolmo. Me fui a vivir con él en 2020 y pasamos casi las 24 horas del día juntos por más de 2 años. Me hice celosa y tóxica, quería estar todo el tiempo donde él estaba. Le revisaba el celular, incluso me acercaba al baño para escuchar por si estaba chateando con alguien. Cuando se acabó la pandemia y sugirió que buscara un trabajo, hice todo lo posible por convencerlo de seguir en la misma situación. Ya no quería trabajar, me había acostumbrado a solo preocuparme por verme bien y cocinar. Me dejó tan traumatizada que sufría si había falta de afecto y también me esforzaba por gustarle. Le exigí que me presentara como su pareja y, como nuestro apellido es muy común, nadie sospechó de que hubiera parentesco. No tenemos familia más que nosotros, y los amigos que tenemos solo me conocen como su sugar baby. La realidad actual. Actualmente, mi situación es complicada. Sé que está mal. Mis traumas se complicaron más con 2 abortos que tuve, el primero con intervención y el segundo simplemente lo perdí. Soy plenamente consciente de que es antinatural, pero denunciarlo solo conseguiría que lo metieran a la cárcel y a mí con él. Creo que es ilegal y dudo que no saliera afectada. Además, sé que soy incapaz de sobrevivir sola, no podría durar en un trabajo y ahora vivo bastante cómoda, incluso podría decirse que con lujo. Entonces, si no quiero cambiar mi situación,
¿Por qué cuento esto? Un mensaje importante. Porque lo que provocas al abusar de alguien es destruir completamente su psique. Yo soy emocional y económicamente dependiente, y me aterra cambiar de panorama. Solo pensar en la posibilidad de que me deje me hace llorar. En resumen, es lo peor que le puedes hacer a alguien, le truncas la identidad, la personalidad. Y la verdad es que yo no tengo una identidad propia, solo giro alrededor de él. Si alguien aquí que potencialmente podría cometer abuso lee esto, no lo hagas.